por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Muy buenas, ya estamos por aquí, otro día más, otra semana más. Ya queda poco, queda 15 días aproximadamente para el gran evento que todo el mundo estamos esperando a nivel de software, obviamente para los desarrolladores, los developers, la WWDC 21. Bueno, hemos traído a un gran amigo, a un gran podcaster que lleva pues desde los inicios del mundo del podcasting, a Emilio, que ahora paso a presentarlo, pero antes voy a presentar a los compañeros que tenemos por aquí. Ya estamos por aquí, así que voy a presentarlos. A ver, por aquí, que los tengo en... Vale, ahora. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, por suerte. Bien, con muchas ganas de hablar con Emilio. Sí, hace bastante que no se pasaba y sí, la verdad que sí, hombre. Es un clásico, Emilio. Como la Navidad. Como la Navidad, no sé si ha sonado bien eso. Bueno, que está siempre, vamos, o sea. Bien. Y por aquí tenemos también al señor Decar. ¿Qué tal, Decar? Muy buenas. Buenas tardes, lo de clásico. No, es cuando te dices, no, eres ya un poco mayor, pero todavía. Sí, porque Emilio, yo creo que fue de los primeros podcast que escuché yo en la aplicación de podcast en el iPhone o en el ordenador, ya no me acuerdo muy bien. Fue de los primeros que escuché hace algunos años, sin más. No voy a decir los años porque tampoco. Bien, perfecto. Pues voy a presentar aquí ya al invitado de hoy, que nos va a hablar de la WWDC 2021, que es lo que espera él. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas y gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenas y gracias a vosotros por vuestra flexibilidad. Sí, hombre, cuando quiera, ya sabes. A ver, Emilio, vamos a ir al grano, ¿vale? Te vamos a preguntar sobre la WWDC 21, así que yo creo que Adrián tiene muchas preguntas que hacerte. Hemos estado hablando antes del directo sobre tu invitación aquí al podcast, así que venga, Adrián, si quieres comenzar tú y luego voy yo. Sí, bueno, más que nada, o sea, por ahí la primera pregunta es, sabemos que la WWDC es para desarrolladores, casi siempre es presentación de software, pero bueno, estamos en una transición y puede caer algo de hardware. Yo creo que sí va a caer algo de hardware, pero bueno, ¿cuál es tu idea? Y después hablamos un poco del hardware que puede llegar a presentarse a partir de esta línea de productos nuevos que acaba de lanzar Apple, ¿no? Uh-huh. Bien, traerme a mí para hablar de predicciones sobre Apple es como mínimo osado. O también saber que uno va a tiro hecho. Es decir, simplemente hay que escucharme lo que yo voy a decir y saber que va a pasar literalmente todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cada uno jugamos un papel en este teatro que es la vida y yo voy a desempeñar el mío, sin lugar a dudas. Siempre que hablamos de la WWDC, yo recuerdo un podcast de Pedro Aznar, que es colaborador habitual de esta casa, uh-huh, en el que explicaba con mucha vehemencia, ¿no? en los momentos de la transición a Intel, que las WWDC eran un evento para desarrolladores y que no perdiéramos la cabeza esperando un iPhone, ¿no? Que era lo que entonces esperábamos en cada momento, ni esperando una nueva versión de iPhoto, ni ninguna historia de esas, porque era un evento para desarrolladores en el que se iba a hablar de desarrollo, en el que se iba a hablar de nuevas versiones del sistema operativo y en el que eventualmente
podría haber algún hardware para profesionales. Y efectivamente no se equivocó. En aquel momento nos faltaba el Mac Pro para completar la transición de PowerPC a Intel, y eso fue lo que obtuvimos. Luego, pues la vida ha dado muchas vueltas, sobre todo para Apple, y nos hemos encontrado con muchas presentaciones en la WWDC que realmente no estaban a la altura del evento. Y no quiero que me entendáis mal, pero hemos estado en una keynote inaugural, ¿no?, de ese lunes en el que todo empieza. Hemos estado hablando un rato muy largo de emojis, por ejemplo, que también es un chiste recurrente en aquellos de los que seguimos la actualidad de Apple, ¿no? Una nueva, hay 15 emojis nuevos. Bueno, pues ya está. Todo lo demás no importa. No sé cómo va de seguridad la versión, no sé si han tapado agujeros, pero si hay emojis, todo lo demás no importa. Entonces, claro, hemos visto tantos cambios y tantos cambios de puntos de vista de Apple de lo que son sus propios eventos, que resulta siempre difícil hacer una generalización. Sobre todo en un tiempo en el que estamos, en el que desde hace ya años Apple no tiene más evento fijo que este y la presentación de los iPhone del año. Con lo cual, pues ellos tienen que medir muy bien sus fuerzas. Es cierto que en esta pandemia han encontrado una fortaleza inesperada, como son estas presentaciones que están haciendo en vídeo, pregrabadas, que son de general aceptación. Es decir, a todos nos gusta mucho, que vayan muy al grano. Apple puede desplegar toda su potencia de producción de vídeo, ¿no?, en ese sentido. Y la verdad es que resultan muy interesantes. Y bueno, creo que es difícil generalizar como lo hacía Pedro en aquel año en el que yo le escuchaba este podcast que os cito. Yo creo realmente que la transición a los procesadores M1 Apple Silicon va a ir mucho más rápido de lo que la propia Apple nos dijo. No sé si recordáis, lo mismo yo me equivoco, pero me lo podréis confirmar, que dijeron todavía quedan ordenadores con Intel por salir, ¿verdad? Totalmente. Lo acabo de hablar con Irra, lo acabamos de chequear porque no nos acordábamos. Eso lo dijo en junio del 2020, ¿vale? Dijo 2 años de transición y todavía quedan ordenadores con Intel por salir. Salió el iMac 2020 en agosto del 2020 y entonces quedará uno más. Que eso es un tema, ¿no?, que después podemos hablar especular en eso. Yo considero que va a haber una renovación del Mac Pro posiblemente este año con Intel. Y creo que es el único que se van a renovar, porque no creo que salga un MacBook Pro 16 nuevo con Intel de 11ª generación, no lo sé. Yo creo que no, pero tampoco me parece lo que tú comentas, porque el Mac Pro es una jugada muy larga, ¿no? Es un ordenador que a priori por su precio tiene un periodo de renovación muy amplio y también un periodo de soporte muy amplio. Y yo creo que Apple está, como ellos dicen muchas veces, que a mí me saca de quicio, pero lo dicen, están deseando poner en nuestras manos estos productos tan nuevos y tan maravillosos. Y realmente hacer una renovación del Mac Pro, cuando además se intuye, se barrunta, se presiente que va a haber una renovación de diseño aprovechando la transición Apple Silicon, sería seguramente, pues quizá una torpeza por parte de ellos, pero bueno, en fin, yo no estoy dirigiendo un negocio de miles de millones de dólares, ¿no? Ellos de momento sí, y parece que les va bien. Pero yo sí creo que es el momento ahora mismo, en esta WWDC, de ver por fin el MacBook Pro de 14 pulgadas y el MacBook Pro 16 pulgadas con rediseño. Esto no es ninguna Pero con Apple Silicon. Sí. Esto lo está diciendo todo el mundo, incluso Mark Gurman también lo ha dicho, incluso ha aventurado los códigos, los nombres clave de esos procesadores que van a venir, y parece una cosa realmente bastante sensata, sin necesidad de esa filtración tan específica, el aventurar esto. No sé qué os parece, porque quizás es el momento, ¿no? Es ese momento de euforia, ese momento de dirigirse a la comunidad de desarrollo y demostrarles una cuestión que yo creo que es importante para Apple en estos momentos, literalmente en estos momentos, más allá de las ventas, más allá de todo esto, que es demostrarle a la comunidad de desarrollo que les han escuchado. La comunidad de desarrollo ha sido muy crítica con los cambios en los diseños de los ordenadores Pro, de los MacBook Pro en general, de cualquier pelaje. Están pidiendo, pues la comunidad de proceso de imagen, de vídeo, el puerto de la tarjeta de memoria integrado, un HDMI integrado para no depender tanto de las distintas combinaciones que puedan salir del puerto USB-C Thunderbolt. Y el que Apple aparezca ahora en la WWDC con estos dos ordenadores y que incorporen estas novedades e incluso eventualmente eliminen la Touch Bar, es una forma de intentar reconciliarse con esa comunidad de programadores que ahora mismo tiene un ojo puesto en una sala de un juzgado,
donde tiene lugar el juicio y las deliberaciones del caso de Apple contra Epic. Es un momento también de mostrarse en ese sentido más de cara a la comunidad de desarrollo que no de espaldas a ellos. Aun cuando yo personalmente, pero esto es por mi forma de pensar, que no tiene por qué valer para nada, pero a mí sí me gusta la deriva de Apple hacia la eliminación de cosas. O sea, yo personalmente considero que incorporar ahora una ranura SD, incorporar un puerto HDMI, lo veo un paso hacia atrás en el diseño. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo ¿qué sabré yo es de esto, ¿no? Incoherencias de Apple, Emilio, muchas incoherencias de Apple, que a veces no entendemos estos pasos. Quitaron el Mac, ¿te acuerdas que quitaron el MagSafe de los portátiles? Y ahora se está hablando que lo van a volver a incorporar. Sí, ese es otro de los factores interesantes. Eso fue una mala idea. Sí. Sin embargo, quiero decir, estamos ante un evento que, claro, como muchas veces se peca, ya lo comentamos todo, ¿no? La ceguera del analista. A mí nunca me ha pasado lo de tropezarme con el cable y que salgan las cosas volando. Con lo cual, pues yo el MagSafe entendía que tenía que haber por ahí seres humanos distintos que yo y que les podía funcionar bien. Pero desde mi punto de vista como usuario raso, sin entrar en más análisis, considero de mucho más valor los puertos que tenemos ahora mismo, USB-C / Thunderbolt, por su versatilidad, y creo que Apple tendría que hacer hincapié en ello. Ellos tenían un ordenador hasta hace muy poco, un ordenador que amo profundamente, el MacBook de 12 pulgadas, y que era un ordenador con un único puerto, y su fortaleza era precisamente que ese único puerto era el que era. Y como Apple, como siempre hace, ha movido a toda la industria a adoptar ese estándar, ese nuevo factor forma del USB-C, y a crear un ecosistema completo de accesorios, de hubs, de adaptadores, sabiendo que todo tiene la misma forma y todo entra por el mismo sitio. Esto es como algo que se ha soñado en la informática desde hace mucho tiempo, ¿no? El puerto único, y ahora de pronto lo vamos a desechar. Insisto que, bueno, pues sí es mostrar a los desarrolladores que les estás escuchando, tener ese puerto ahí incorporado para alguien que está continuamente descargando fotos y vídeos de su cámara y haciendo esa producción, tiene sentido. No sé qué porcentaje de usuario pro de Apple hace estas cosas. O sea, no sé hasta qué punto ese gesto luego tiene una repercusión real en un uso día a día de los usuarios. Pero, chico, parece que va a llegar. Fíjate, he llegado a pensar, no sé si lo habéis comentado, que el tema del HDMI pudiera tener que ver con la limitación que tienen los M1 de únicamente 2 monitores externos. Quizá ese HDMI pueda jugar un papel nuevo en este M1X o lo que sea que puedan llevar estos MacBook Pro nuevos. ¿Podría estar ahí la clave de por qué aparece eso? La verdad que no sé. Yo lo que sí te puedo decir es que a mí una de las cosas que siempre me pone mal un poco de Apple es que a veces se pierde un poco el concepto de cuál es el portátil que me conviene, ¿no? O sea, en su momento la gama estaba el MacBook, estaba el MacBook Air y el MacBook Pro. O sea, hubo una época que habían 3 opciones. Es como que no se entiende muy, ¿sabes? Siempre estábamos en la dicotomía de que hay como cosas que sobran, ¿no? Por decir así. En el caso de la NIA Pro, yo siempre pensé que Pro viene de profesional y se supone que tenés que dar cosas para profesionales. Que posiblemente, que por ejemplo para ti, Emilka, o para otra persona no necesita un lector de tarjetas SD, o no necesita un puerto de Ethernet, o no necesita tener el MagSafe o lo que fuera, pero otro tipo de gente sí. En el caso mío, me considero pro, entre comillas, porque tampoco soy súper profesional. Cuando lo usé como diseñador gráfico en mi casa, como no lo movía, pues tampoco me dio mucho. Hubo una época en mi vida que se me dio por pinchar en un pub y ahí me di cuenta que el MagSafe me salvó la vida más de una vez, porque más de una persona se llevaba, yo por ejemplo pinchaba en una mesita pequeñita, no sé qué, venía alguien y pum, arrancaba el cable o lo que fuera. Y ahí me di cuenta, digo, hostia, menos mal que está el MagSafe, porque si no, hoy tenía el portátil ahí en el piso. Entonces, ¿qué pasa? Son esas cosas que no te das cuenta que sirven hasta que ya es... Te pasa. Tiempo. Es como el seguro, ¿no? Joder, ¿para qué pago el seguro todos los años si a mí nunca me pasa nada, ni se me quema la casa, ni hostia, ¿sabes? Pero el día que te pasa... Claro. Ahí fíjate, dices... Ya dice Ned Flanders que él no tiene asegurada su casa porque para él es un tipo de juego. Y él, que es muy religioso, condena los juegos de azar. Y citando a Flanders y a los Simpsons, si vamos acumulando cosas que son convenientes y que son convenientes a los ojos de todos, acabamos teniendo el coche de Homer. Otra vez. Que ya lo hemos tenido.
decir, yo he tenido portátiles PC que había, no sé si os acordáis, los puertos por colores. ¿Sabes? El paralelo de un color, el otro de otro color, no sé cuánto de color, y aquello era un escándalo. Y entonces al final, nosotros hablamos aquí, todos vemos racional que esté el puerto de las tarjetas. Perfecto. Hombre, un HDMI que 2.1, ¿vale? Vamos a venirnos súper arriba para los 60 Hz en 4K o en 6K. Pues sí, parece lógico, todos aquí estamos de acuerdo. Vale, fantástico. El MagSafe, hombre, ¿cuántos ordenadores se ha salvado el MagSafe? Y acabamos teniendo otra vez lo que teníamos antes. Y olvidándonos de esta Apple que de pronto apareció un día con un iMac donde no había disquetera. Había un puerto USB y querían vendernos no sé qué vaina de que se conectaba a algo llamado Internet y llevaba un módem incorporado. ¿Quién necesita eso, no? Claro. Entonces, pues como comentabais antes, es una especie de autotraición en determinados aspectos. Pero también pasa que muchas veces los seguidores somos más fanáticos que el sacerdote. No, también es verdad, pero el tema de la utilidad sí es importante, ¿eh? Por ejemplo, yo considero que, por ejemplo, esas 3 cosas podrían valer tranquilamente. No quiero que me metas por ahí posiblemente un USB tipo A, porque también otra cosa que pasa con la gente que está transportando, especialmente la gente de fotógrafos, que ahora hay muchos que hasta editan en el propio lugar. Tú sabes que pero eso sacan las fotos en el partido de fútbol ahora, en la final, y ganó el Atlético y no sé qué, y lo tienen que hacer ahí en el momento. Hostia, me olvidé el hub, no sé qué. La puta, o sea, ¿sabes qué te quiero decir? El hecho de tenerlo integrado parece una tontería, pero no solamente ese espacio, sino, o sea, tener que estar buscando, o sea, hostia, me olvidé el hub, hostia, me olvidé esto, ¿sabes? Entonces tenés esas, o sea, es una forma de, como se dice, navaja suiza, ¿sabes? No digo que tenga 28.000 cosas, pero hay cosas básicas que sí me parecen útil para un profesional y creo que sí son valoradas, ¿vale? Y el tema de los dongles, estas movidas que se mandaron, al final, o sea, llegó un momento que había dongles para todo. Mismo ni siquiera Apple hizo un hub como Dios manda, porque si hubiera querido, por ejemplo, si hubiera dicho, bueno, no, el hub tiene que ser así, podrían haber hecho un hub ellos, y sin embargo no, ellos estuvieron más vendiendo el tema de dongles, ¿sabes? O sea, dongles de USB tipo C a USB tipo A, de USB tipo C a HDMI, de USB tipo C a cable a Ethernet, no sé qué. O sea, ¿por qué? Porque no me fabricas un hub de Apple. No, que yo sepa, no existe un hub de Apple. No, terceros. No, yo tengo una respuesta para lo tuyo. Mira, ellos sacan una auténtica fortuna desvergonzada por cada, por cada cablecito de esos que venden, y el hub para ellos es lo que yo tengo aquí ahora mismo. Lo que estoy levantando, que es el ordenador con 4 puertos. O sea, necesita usted más puertos, joven, pues pague 300 euros más, ¿no? O 400 euros más por este superior, que es el que lleva más puertos y tan contento. Por lo que mencionabas en el tema del Pro, si finalmente se culmina esto que estamos todos pensando, o incluso que los rumores profesionales apuntan, el MacBook Pro de 13 pulgadas actual con procesador M1 va a quedar en un sitio rarísimo. Sí. Y todavía más raro de lo que quedó cuando salió, ¿no? Sí, bueno, de eso podemos hablar, podemos especular qué va a pasar con la gama, porque yo veo hoy en día, o sea, puede pasar algo muy curioso con la gama. O sea, yo creo que van a desaparecer algún modelo, sí, y va a volver a aparecer otro. Yo es que creo que ya pasó una cosa curiosa con la gama cuando salieron. Es decir, es cierto que para mentes más cerradas como la mía, esta nueva informática de aquí hay un procesador y esto nos vale para todo, es como muy raro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia real entre el MacBook Air M1 y el MacBook Pro de 13 pulgadas M1? ¿Por qué en algunas cosas sacan benchmark distintos? ¿Esto qué es? No, es que lo estás cogiendo mal, ¿no? Como decía Steve Jobs con el iPhone 4. Con el iPhone ¿no? 4. Es que no sabes lo que estás teniendo. Vale, de acuerdo. Venga, voy a asumirlo, voy a intentar a abrir la mente. Pero ahora llega un momento en el que esto se queda como muy raro y que te preguntas, ¿por qué sacó Apple ese MacBook Pro de 13 pulgadas? ¿No? O sea, porque claramente lo que hicieron da la sensación de que es un ordenador de transición. Pero que tampoco viene a cubrir, no ofrece realmente mucho más de lo que ofrece el Air. Ofrece más batería, quiero recordar. El Touch ID. La Touch Bar. El Touch Bar. Que los usuarios profesionales no la usan. No la quieren. Entonces, ¿qué hacía ese equipo ahí? Un poquito de... Yo creo que, o sea, a nivel poder informático es exactamente lo mismo. Sí. Increíblemente, ¿eh? Igual esto es para sacarse el sombrero lo que hizo Apple con el M1.
Pero claro, ahora como el M1 lo ponen hasta en la sopa, yo creo que ahora más que nada es, no, mira, es lo mismo. Lo que pasa que es factor de forma. Si quieres algo más delgado, tienes menos recursos económicos, te vas a este modelo. ¿Quieres algo con un poquito más de nits, que la pantalla es un pelín mejor, el touch bar, los altavoces aparentemente son un pelín mejor, pero hicieron pruebas y son casi iguales? No sé, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, realmente no tiene mucho sentido. Yo creo que más que nada lo hicieron... ¿Por qué sacaron las dos cosas? Para que la gente no mirara, porque aparte hubiera sido el momento para hacer un rediseño. Yo siempre pensé que iba a salir este M1 con un rediseño, y sin embargo no fue así. Usaron un refrito del form factor, tanto en el MacBook Air como en el MacBook Pro 13 pulgadas con M1. Entonces, yo creo que ahí lo que va a pasar es que a mí me da la sensación que puede, como están habiendo muchos rumores, y es muy lógico que vuelva a pasar, como hay una onda retro con el iMac, que me hace acordar a los iMac de colores de los primeros, ¿no? Digo, hostia, y por ahí vienen los clamshell, los PowerBook G3 clamshell, que estaban acorde con esos colores. Por ahí ahora viene una gama de teclados blancos, marcos blancos y colores a juego con estos equipos, con M1. Con lo cual, ¿dónde queda el MacBook Air? A mí me da la sensación que va a aparecer ahora un MacBook de 13 pulgadas, posiblemente muy parecido al MacBook Air. El MacBook Air desaparece porque ya no tiene sentido. Y queda el MacBook Pro de 13 y la gama 14 y 16 que llevará el M1X, M2 o no sé cómo se llamará. O sea, creo que va ahí, por ahí está el tema. Es como que desaparece el concepto Air, porque el concepto Air no tiene un poco sentido, ¿sabes? Por ejemplo, mismo tampoco tenía mucho sentido cuando salió el MacBook. Tu MacBook de 12 pulgadas era más Air que el MacBook Air de ahora, porque era 1 kilo 200 gramos, 1 kilo 200 y pico gramos, y el tuyo pesaba menos de 1 kilo. Entonces, ¿dónde está el concepto Air? El concepto Air era porque era menos pesado. Liviano, claro. Liviano. Entonces, fíjate que yo creo que aquello lo hicieron por puro marketing, ¿no? Porque el MacBook Air en general en toda su historia ha sido un ordenador muy vendido. Ha sido un ordenador no solo muy vendido, sino que además también muy visto. Porque tú puedes vender muchos misiles de largo alcance a alguna dictadura de algún sitio y no los ves porque los tienes escondidos. Pero sin embargo el MacBook Air no solo fue vendido, sino que era un ordenador, era el Mac que tú le veías a la gente, por así decirlo. Y yo creo que quisieron recuperar algo de eso, porque no supieron transmitir bien el concepto del MacBook de 12, por lo que fuera. El único puerto quizá era pasarse de frenada en ese comienzo, y yo creo que aquello lo sacaron por motivos más bien de marketing. Lo cual, y volviendo al marketing, me hace ver este MacBook Pro de 13 pulgadas como ese intento de ellos de decir la informática ha cambiado, esto es Pro pero lleva el mismo procesador, hay otras cosas en las que fijarse, señores, no nos pregunten por gigahercios, no nos pregunten por esas cosas porque eso ya no interesa. Y eso me hace pensar en que, bueno, pues ahora con este 14-16 y con esos MacBooks que yo también espero de colores, seguramente para octubre o incluso más adelante, ¿qué va a pasar con este MacBook Pro de 13 pulgadas? Y es que va a desaparecer algo que Apple está haciendo ahora extrañamente con muchos productos para felicidad, porque, en fin, está bien, oye, esto ya no se vende fuera, o lo va a tener en la página web vendiéndolo hasta la extenuación, como ha tenido mucho tiempo, como estos iMac de 20 pulgadas con disco duro físico, con Fusion Drive, con tarjeta de vídeo Intel, que es que... Sí. O el Mac Pro papelera ahí, que no sé quién lo compraba. O el iPod Touch. Sí, todavía sigue. No, lo va a hacer porque eso es el clásico de Apple, dejar cosas en la estantería ahí para acumular polvo. Vamos a dejarle un poquito el micrófono con nuestro compañero Decar si le quiere hacer una pregunta a Emilio. Venga. No, bueno, pues todo lo que estés hablando, yo sí fui víctima del tema del MagSafe, o sea, cuando no había, porque una vez tiré un portátil, un MacBook, un PowerBook, no me acuerdo ya, estaba en un hospital y lo tiré, me lo crucé y rompí la fuente, pero no rompí el ordenador de milagro. Y por eso cuando luego había portátiles con MagSafe, me acordaba siempre porque cuando menos te lo esperas es que es lo que pasa con los tirones del alimentador. O sea que yo sí que me pasó esa cuestión, ¿no? De todo lo que estés hablando, no sé, yo lo que espero es un poco el vaticinio que ha hecho Emilio, pues a ver si se cumple, en el sentido de que aprovechando que estamos en plena transición hacia los nuevos chips, haya un ordenador
un anuncio de un ordenador nuevo que podría ser también el iMac de 32, ¿no? No sé, sí, es lo que se teóricamente. espera. Eso, el iMac con un nuevo procesador o quizás una modificación del Mac Pro hacia esta nueva plataforma. Bueno, más que nada porque quizás tampoco es que en el tema del software siempre las novedades son mucho más evoluciones que novedades. Realmente las novedades, si hay algo, siempre es a nivel del hardware, ¿no? El software siempre son evoluciones de algo y alguna presentación nueva, que quizás en el campo de la domótica es algo ahí que Apple también navega ahí en un mar proceloso, que no tengo yo muy claro hacia dónde quiere ir, con un nuevo estándar con el que se ha adherido, pero quizás por ahí tenemos algún anuncio nuevo, interesante, quiero decir, anuncios habrá muchos, ¿no? Pero que es interesante quizás para la mayoría de los usuarios. Y bueno, a ver si es verdad el vaticinio, ¿no? Y no sé lo que pensará Emilio a nivel del software, más allá de nuevas versiones. No sé exactamente si prevé algún tipo de cambio, no sé, de nueva, no sé, algo que sea realmente nuevo, que no sea una evolución de lo que ya tenemos. Pues mira, yo empecé hablando por el hardware porque es como más excitante hablar de eso. Es lo que nos va a traer, seguramente, lo compremos o no, más felicidad como seguidores de la actualidad de Apple. Y nos va a evitar algunos cabreos, seguramente. Porque si pienso en el software, realmente me voy a enfadar. Me voy a enfadar, y lo decía esta mañana en el Daily, por las expectativas con iPadOS, ¿no? Comentabais antes, todo tiene ya un M1. Actualmente el M1 lo regalan. Ese iPad con M1 es un callejón sin salida o para Apple o para los usuarios. Porque ¿qué vas a hacer con iPadOS? Una evolución, un pasito más con iPadOS que ahora te va a permitir hacer no sé qué cosita incremental más en el Finder, por ejemplo, te va a permitir una pequeña interrelación entre aplicaciones, va a permitir un poquito más de resolución o alguna cosa como muy leve en los monitores externos y va a seguir sin permitir nada más. Será para arrancarse los pelos de la cabeza uno a uno. Porque eso nos lleva a no comprender en absoluto lo que está pasando. O sea, podemos enfadarnos, como en mi caso, enfadarnos entre comillas, claro, porque Apple haya sacado un iPad con un procesador brutal y con un sistema operativo de juguete para ese iPad. Vamos a tener, entre comillas, paciencia, ¿no? Vamos a esperar a la WWDC para ver cuál es la propuesta. Pero no veo un escenario, no sé qué pensaréis vosotros, que a lo mejor sois más optimistas, en el que vayamos a seguir contentos de eso. En el que el cambio no vaya a ser realmente incremental. Ojo que no estoy pidiendo macOS en el iPad. Sí, ya sé. No es eso lo que estoy pidiendo. Yo lo tampoco. que estoy pidiendo es algo que haga que ese M1 luzca. Tenga sentido. Todos contra mí. No sé si habrás escuchado estos especiales que hemos estado haciendo, Emilio. Eran todos contra mí. Yo estoy a favor en que va a haber algo muy, muy grande a nivel de software de iPadOS 15, mientras que todos los compañeros, Julio, Adrián, Retromática, Decar, todos, Oliver Navani, todos contra mí. O sea, en plan, no tienes ni puñetera idea, esto va a seguir igual. Y yo he dicho, no, el M1 tiene que traer algo porque es que si no, es marketing total. No sé si tú, Emilio, opinas exactamente lo mismo que ellos. Claro, a ver, es que yo les entiendo a ellos perfectamente y te entiendo a ti, porque tú quieres creer, Claro. creer, ¿no? Hombre. Pero luego nosotros hemos amado, pero ya no podemos amar más, porque ya se han roto el corazón tantas Claro. veces. Mira, Somos incapaces de volver a creer, ¿no? Claro, el iPad Pro, ¿cuándo salió? A ver, vamos a ver el primer iPad Pro. Desde el primer iPad Pro que nos viven verseando, vamos, nos están bicicleteando, lo voy a decir en argentino, están bicicleteando hace como 5 años, 6, 7 años. Bien, Sí. ¿sabes cuál es el tema que a mí me pasa con el iPad Pro? Todo el mundo veía el potencial de ese procesador, ¿vale? Bien, pero decía, bueno, por ahí es un problema meter MacOS ahí, es un chip ARM, no es tan fácil. Bien, vamos a ver, acaban de sacar un M1 que es ARM, acaban de hacer el Big Sur que anda de mil maravillas, acaban de sacar un Rosetta que emula las aplicaciones en Intel y parece que hiciera magia. Coño, que sí que lo podían hacer. Y ahora ponen el mismo M1 en el iPad. O sea, ahora el pretexto ya es un tema política comercial. Mira, no se me canta,
ponerte esta mierda acá, porque quiero venderte dos dispositivos y Tim no es lo suficientemente rico y las arcas de Apple no están suficientemente llenas, ¿sabes? Y yo creo que pasa un poco por ahí. Porque otro sentido no tiene. No tiene, claro. Es que además han hecho el camino inverso. Es decir, en la WWDC, ¿qué nos dijeron? Mirad, hemos cogido el procesador del iPad, de ese iPad que tenéis en casa, ¿vale? Y se lo hemos metido a este Mac Mini. Y ahora os lo alquilamos por 500 pavos para que desarrolléis aquí sobre macOS. Claro, la gente se volvió loca. O sea que el procesador de mi iPad, de ese que está ahí en el sofá, enterrado en cojines, corre macOS. Y yo comentaba esta mañana, me parece muy bien la política de Apple con respecto al tablet como dispositivo. No hay confluencia de sistemas operativos. macOS es un sistema de escritorio, no es un sistema táctil. Me parece estupendo. Igual que Microsoft hace lo contrario. No, yo te pongo el Windows completo hasta en la lavadora. Pero tienes que seguir apostando por tu modelo. Porque si no, ¿qué va a tener el iPad Pro del año que viene? O sea, si tú no das un paso ahora, ese hardware del año que viene, ¿qué vas a hacer? Le puedes meter el micro LED de este al modelo más pequeñito. Vale. Sí. ¿Pero ¿y qué más vas a hacer? Sí, no. Le pones otro LiDAR más potente para no seguir haciendo nada con el LiDAR, por ejemplo. De momento. No, pero claro, a mí me encanta comprar cosas para dentro de 5 años, ¿sabes? O sea, es genial. A saludar aquí a Julio. Voy a comprar baterías porque posiblemente va a haber un kit para convertir mi coche de gasolina a batería. Y mientras tanto voy comprando a Julio. No. He invitado a Julio y entonces aquí el ring ya sería completo. No, mira, yo entiendo que macOS no puede correr en iPad. Bien, hasta ahí te lo compro. Pero podría haber hecho con el iPad Pro, por ejemplo, solo con ese modelo, con el iPad Pro, decir, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Cojamos el Final Cut. Bien, hagamos el Final Cut para el iPad Pro. Bien. Entonces, mientras yo lo use en el iPad, pues va a tener una interfase de iPad, todo táctil, con los dedos, medio complicado, con el Apple Pencil. Realmente no está... Por más que alguien me dice, qué bueno sería el Final Cut en el iPad Pro. Mira, no hay nada que ver con una interfaz de puntero y de ratón. Eso no hay con qué darle, ¿vale? Y pregúntale a cualquier editor de profesional. Bien, eso para salir cosas del paso y hacer cosas X. Ahora, imagínate, yo pongo ese iPad Pro, lo conecto a un monitor externo y le digo al Final Cut, mira, ahora lo quiero ver en el monitor externo. Bien, a partir de ese momento, la interfaz deja de ser la del iPad y aparece de ahí el macOS, ¿sabes? O sea, que aparezca el cursor, que aparezca que puede usar el ratón, que ya se puede usar, ¿sabes? Es eso lo que yo le pido al iPad Pro. Que digamos que en ciertas aplicaciones profesionales, dependiendo de la salida, ¿vale? Y obvio, tenés que tener tu teclado, tu ratón, o que fuera, que ya lo reconoce. Ahí es cuando se ve el macOS. Es como si hiciera lo que se llama un Docker. O sea, un Docker, pero solamente para ciertas aplicaciones. ¿Estás de acuerdo no con va a eso? funcionar todo el tiempo. O sea, la interfaz es el iPad y solo para aplicaciones profesionales y teniendo un iPad Pro en condiciones y conexión externa de un monitor y teclado y ratón, ahí recién aparece la interfaz de macOS. ¿Estás de acuerdo, Emilio, con esa perspectiva que tiene Adrián? Bueno, esto, como decían en Battlestar Galactica, esto ya ha pasado y volverá a pasar. Ya ha habido dispositivos en el mercado que han funcionado así. Es decir, el Dex. Que cuando los giras o les ponen no sé qué cosa, cambia el este. Pero claro, es que en todos esos asuntos, o sea, mi especulación o mi predicción se queda en si va a haber algo o no va a haber algo. El que va a haber creo que cede un poco de mis capacidades de imaginación, porque aunque lo que tú dices, Adrián, me parece sensato, pero yo sigo siendo, y lo siento, Israel, por afiliarme con los demás, sigo siendo más pesimista. Joder, estoy pensando hasta Emilio contra mí. Que nos van a dar migajas, ¿sabes? Nos van a dar un mejor soporte multiventana. Que además solo podrás usar en el monitor externo. Eso va a encabronar a un montón de gente. Sí. ¿No? Porque la gente va a decir, ¿para qué me compro y perdón por la palabra, ¿para qué me compro un iPad de 12,9 pulgadas para que no me dejen usar este soporte multiventana que, bueno, pues es lo que me han dado en mi propio iPad y me tenga que ir a un monitor externo? Yo creo que va a haber seguramente, con respecto a los pesimistas, nos van a dar un poco más de lo que esperamos, pero no va a llegar a la parte de los optimistas. Y al final es que no sé, no alcanzo a ver dónde está la presión en todo esto, dónde está la fuerza que ellos les empuje a cambiar una forma de pensar, porque
está claro que el Mac es el Mac, no es lo que caracteriza a Apple. Y aunque tenga unas ventas que no sean realmente importantes para la cuenta de resultados, pero es como una cosa de prestigio, ¿no? Entonces, Emilio, todo lo que digas aquí va a ser todo lo contrario, entonces, ¿no? Seguramente. el iPhone son miles de millones de dólares, ¿no? El iPhone es... Pero el iPad, ¿a quién le importa el iPad realmente hablando en términos de resultados, ¿no? O sea, yo pienso en Phil Schiller y en Tim Cook que miran la cuenta de resultados y miran el iPad y dicen, ¿qué me estáis pidiendo? ¿Cuántos iPads se están vendiendo aquí? O sea, ¿qué me versiona a mí realmente para yo entrar en esta discusión con esta pandilla de frikis y darles, ¿sabes? Darles lo que con las antorchas, ¿sabes? Sí. ¿Qué? ¿Cómo que dicen que el Mac? Pues sí, porque es una oportunidad, no sé cuánto. Realmente es un escaparate, aunque luego el Mac se venda, insisto, muy poco. Y el iPhone es lo que es. Pero esto, ¿por qué voy a hacer caso de estos tíos? Voy a hacer lo que me da la gana y Dios proveerá. Totalmente. Sí, además en la última presentación de Apple se veía claramente que Apple siempre se dirigía a nuevos usuarios que no conocían la plataforma, ¿no? Porque salían allí cosas repetidas de presentaciones anteriores que yo creo que estaba dirigido a gente para vender, pues estaba vendiendo por el tema de la pandemia, todo el tema de los ordenadores, pero cosas que todo el mundo sabe, como el tema de las llamadas para en el iPad y en el Mac. Todo eso para gente que se supone que era la primera vez que veía la plataforma. Yo, en cierta forma, indirectamente, pues está refiriéndote a Emilio y a nosotros, que en cierta forma dicen, bueno, vosotros sois usuarios de la plataforma, pero nos importáis relativamente porque lo que queremos es que venga más gente y son lo que realmente nos importa. Y esa gente que viene no están quemados como vosotros, porque vosotros estáis quemados, porque si el puerto, que si la memoria, que si el disco, y la gente que viene, siempre les digo, nueva. Siempre le digo eso yo a los compañeros de CAR y siempre me putean, básicamente. Me dice que esto no tienes ni idea, que esto no es así. A ver, que hay gente, jóvenes, tío, que quieren otros equipos, que ya no utilizan USBs ni utilizan cables, todo de forma inalámbrica. Estáis en otra época y yo creo que hay que recapacitar. Joder, yo hasta que no me pongan un zip, yo no voy a parar. Entonces yo creo que hay que... Sí. Emilio. Tiene mucha razón en lo que dices, Israel, ¿no? De que Apple busca siempre la captación de nuevos usuarios y que la mayoría de la gente que va a comprar un iPad este año no sabe qué leches es esto de Final Cut Pro ni por qué tendría que estar ahí. Yo lo de Final Cut Pro en el iPad, en cualquiera de sus formatos, es igualmente un mensaje, ¿no? Es como el mensaje que yo os comentaba antes que creo que Apple transmitiría a los desarrolladores en caso de aparecerse con los MacBook Pro de 14 y 16 en la WWDC. Os hemos escuchado. Creo que Apple necesita sanar su relación con la comunidad de desarrollo, con la comunidad Pro, y que hay pequeños gestos que, aunque en la tirada larga, en el esquema maquiavélico de Phil Schiller, que para mí es la fuente de todos los males, realmente este hombre yo creo que está detrás de todas estas decisiones terribles y de exprimir el bolsillo del usuario, aunque en su mente sea una jugada más larga, pero muchas veces lo pueden traer ya aquí delante para suavizar un poco la tensión, para que no haya tanta negatividad en torno a la empresa que le puede perjudicar y tanto en los procesos que tienen abiertos y en los que se le pueden abrir en un futuro, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la jugada de Find My, de la red Find My. Fíjate, han presentado primero la red Find My y luego han sacado sus AirTag, como para decir, no hay monopolio aquí hay una API, estamos colaborando con otros fabricantes, queremos ser abiertos, aunque los detalles nos han demandado en todos los juzgados que han encontrado de camino a casa. Pero luego, sin embargo, el AirTag es el primer dispositivo que está disponible a la venta. Aunque ellos hicieron este pequeño gesto y 2 semanas antes se aparecieran con la cosa de Chipolo y con los auriculares de Belkin y con esas bicicletas de no sé quién, luego esos dispositivos realmente no han estado a la venta. Y hoy en día el AirTag sigue siendo el primero, aunque lo hayas anunciado antes, ¿no? Entonces, creo que Apple intenta con torpeza
tener algunos gestos que intenten sanar un poco su imagen pública. Y en ese sentido, seguramente pueden estar muchas de las decisiones que vaya a tomar en los próximos meses, aunque seguramente no muchas de las que ya tenga tomadas. Porque si ellos quieren sanar su imagen derivado de lo que ha pasado en los últimos 6 meses, el roadmap del sucesor de Big Sur o de iPadOS 15 lleva escrito desde hace más tiempo, ¿no? Con lo cual es posible que no hayan podido girar la cintura tan rápido, más y me pensando cómo funciona Apple. ¿Piensas que Apple, el tema de los AirTag, cambiando un poquito al tema, está metiendo la pata a nivel de privacidad? No creo. No creo porque, bueno, más allá del alcance del procesador U1, un AirTag no hace nada que no hiciera antes un Chipolo o un Tile. Más allá de venderse seguramente en la primera semana más de lo que se han vendido los otros 2 dispositivos juntos en toda su vida, y de que el usuario que los usa cuente con el favor de tener una auténtica red de respaldo, como son todos los iPhone y iPad del mundo. Pero no creo que por la privacidad vaya a haber un problema real. Desde luego se van a correr ríos de tinta digital y... Por eso lo decía. Bits de MP3, pero realmente no creo que esto se materialice en nada, ¿no? Ya lo decía alguien antes, esto está pasando porque es Apple. Sí. Y ya está, ¿no? Totalmente. Si llega a ser otra empresa la que lo hace, no pasa nada. Samsung sacó también sus dispositivos, que entiendo que no tenían el mismo alcance y tal, y no pasó nada, pero con Apple todo este tipo de cosas se escudriñan mucho más. Totalmente de acuerdo, es porque es Apple y se lía 4 veces más de lo que podría sacarle otra empresa. Agradecer aquí a Cristo Vega Oficial, compañero, que nos ha hecho Ray desde Twitch, así que muchas gracias a la gente. Y a la gente que esté en el chat también, saludar a cada uno de ellos. No voy a leer todos los comentarios porque si no me tira aquí 15 minutos y no es eso. Emilio, como sé que eres un tío muy ocupado y por mí estaría 3 horas contigo aquí hablando de todo un poco, vamos a ir ya al tema del podcasting, si te parece, ¿vale? Y aquí Mike BSN en Twitch nos ha dejado un texto relativamente largo, así que voy a intentar leerlo lo más rápido posible. Dice, por favor, pregunta para Emilcar. Tengo un amigo que es muy fan total de Magníacos. Dice que no ha habido nada igual. Llevo un año preguntándome si puedo conseguir esos podcasts y no he podido encontrar nada. ¿Hay alguna forma de conseguir estos estupendos episodios? Si hay que pagar por ello, estoy dispuesto. He intentado comunicarme con José Blanco y no doy con su contacto. Gracias y disculpar que me salga del tema hoy. Venga. Yo hablo con José. ¿Vale? A ver si se los conseguimos. Seguro que los tiene que tener por ahí. Pero sí, yo hablaré con él. Sí. Perfecto, pues ahí está. Respondida tu pregunta, Mike. Adrián, que tenías 6 preguntas que hemos estado hablando en interno antes del directo sobre... Le querías hacerle sobre el mundo del podcasting. Así que venga, adelante. Sí, no, más que nada el tema este de... Bueno, yo me acuerdo de que antes de entrar estuvimos hablando de un poco de historia del podcasting en Apple. Y bueno, era más que nada comentaras desde más o menos cuando empezaste y bueno, y qué redes tenés ahora y un poco del tema de la monetización, que al principio era todo por amor al arte, por decir así, y bueno, y tú has dado unos pasos bastante interesantes para la gente que quiere monetizarlo. No todo el mundo quiere monetizarlo, pero bueno, me parece interesante la experiencia que tú tienes en ese campo que bueno, que te lo da todos estos años de estar en el aire, ¿no? Por decir así. Sí, bueno, yo resumiendo un poco lo que hice fue concentrar todo mi podcasting en torno a una marca, Emilcar FM, de ahí no fui muy original, y bajo esa divisa pues agrupé todos los podcasts que yo hacía, porque yo siempre he hecho varios podcasts, varios programas distintos. Fui aumentando la red a base de podcasts que yo creaba junto con mis amigos y con mi entorno más cercano, y a partir de ahí ya di el salto a incorporar bien podcasts que ya existían, la menor de las veces, bien crear podcasts nuevos con gente de fuera. Gente que puede ser interesante, que bien tiene algo que decir, o bien que puede ser la persona adecuada para este proyecto que yo quiero poner en marcha. Y bueno, pues así llevamos ya muchos años de trabajo con Emilcar FM, ofreciendo, desde mi punto de vista, una programación muy diversa, ¿no? Porque la obsesión nuestra siempre ha sido ofrecer temas muy distintos, un amplio abanico de temas, de tal forma que podamos atraer nuevos oyentes. Y cuando hablo de nuevos oyentes, no hablo solo de nuevos oyentes para nosotros, para Emilcar FM, sino nuevos oyentes al podcasting. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si al quien me haya escuchado en los últimos 6 meses, se lo sabrá de memoria. Si yo hago un podcast sobre cría de canarios, pues evidentemente las 1000
personas que crían canarios en España, y me estoy centrando solo en España, ¿vale? Van a escuchar ese podcast. Y muy posiblemente de esos 1000, como que 950 no habían escuchado un podcast en su vida ni sabían de qué iba. Pero como ahora está su interés en el podcasting, entran al podcasting y descubren un montón de cosas. Y los hemos ganado para todos. Esa es un poco nuestra jugada a largo plazo. Como hace falta dinero para esto, pues siempre he buscado también un poco la monetización de la forma clásica, ¿no? Con los patrocinios, que es lo que hemos aprendido de los podcasts estadounidenses. Lamentablemente, el mercado español para podcasts patrocinados no es el de Estados Unidos. No hay tantos anunciantes dispuestos que conozcan el medio, que confíen en él y todo eso. Con lo cual, pues he optado finalmente por la monetización directa, es decir, tener un podcast de pago, no un podcast premium, en este caso weekly, que es el que me está dando pues unos ingresos interesantes, no para vivir, pero sí para que forme una parte muy importante de lo que son mis finanzas personales y familiares y para además mantener el resto de la red sin ningún problema. Adrián. O sea, en tu experiencia, digamos, el tema del patrocinio, digamos, de los podcasts, digamos, las grandes empresas no les interesa invertir en este tipo de podcast. O sea, yo qué sé, por ejemplo, no sé, el podcast uno directamente tecnología o el, como dices tú, de canarios o lo que fuera. O sea, porque al final hay que venderlo, ¿no? También, ¿no? Porque hay que también trabajarse eso. Es como que tenés que tener un área, llamar por teléfono a ver si le interesa a alguien o lo fuera. Y entonces ahí hay que invertir tiempo, ¿no? Claro. ¿Te pareció que el tema directo era como más interesante? Sí, a ver, al final la monetización directa, lo que tú estás vendiendo es tu influencia, tu relación con el oyente, sin más intermediarios. Oye, mira, yo he estado haciendo esto hasta ahora voy a hacer esto aparte y te pido pues que te unas y pagues por esto, porque no solo pagas por esto nuevo que te doy, sino que realmente también estás soportando todo lo demás y pagando por todo lo demás. De hecho, muchos suscriptores de Weekly lo entienden así. Dicen, no, yo no pago por Weekly, yo pago por Weekly y por el Daily. Y otro, yo pago por Weekly y por Estar Locos Otros Romanos. Cada uno se hace su propio... su propio pack. Efectivamente. Y al final es una relación también más sincera, ¿no? Directamente, sí. Oye, estás soportando, del inglés support, evidentemente, no del español aguantar, aquello que realmente te interesa. Y el tema de los patrocinadores, no voy a decir yo que las grandes empresas no confíen. No lo voy a decir yo que vengo de 3 semanas seguidas de patrocinio del podcast de Banco Sabadell. Claro. Me parecería injusto. Y estamos viendo cómo últimamente pues tenemos a Disney Plus, tenemos a Netflix, tenemos a Amazon Prime Video que están patrocinando podcasts. El tema está en que no hay suficientes patrocinadores. Vale. Y que las campañas de los patrocinadores que hay tampoco tienen tanto alcance como para llegar a muchos más podcasts. Ahora, la pregunta al millón. Tú hace mucho que estás, digamos, monetizando de forma directa, ¿no? O sea, ¿por cuántos años? Sí, pues 3 o 4 fácil. Vale. Fíjate los jugadores que habían en aquella época y lo que está pasando hoy en día con el podcasting. O sea, sí. Nunca se vio esto. Nunca vio que en Spotify hay podcast, Amazon se mete en podcast y ahora Apple hace esta jugada como que digamos que te permite, ¿no? La parte más complicada que es conseguir los anunciantes. Supongo, no sé cómo lo hará Apple, pero bueno, ya está. Ya lo anunciaron, no sé si ya está activo, no sé, porque yo eso no manejo. Sí, está activado el tema de la suscripción en podcast. O sea, sí. Vale, entonces eso puede ser interesante, ¿no? Que Apple te maneje todo ese tema que es lo complicado, ¿no? El tema de cobrar, el tema de, ¿sabes? O sea, puede ser interesante, ¿no? O sea, puede ser una forma también de monetizar para gente que le interese y no quiere meterse en todo este fregado, ¿no? De conseguir el anunciante, de cobrarle, de esto, de lo otro. Sí, a ver, efectivamente el tener tu podcast premium en Apple Podcast gestionado allí directamente puede ser interesante en cuanto a ahorrarte follones. Lo que pasa es que el mercado del podcast premium hoy en día, tal cual lo conocemos, incluye muchas más cosas. Los suscriptores de Weekly pues tienen acceso a una comunidad en un grupo de Telegram restringidos solo a suscriptores de Weekly. Tienen acceso a través de mi página web a algunos contenidos extras. Y si yo tuviera mi podcast, si yo ofreciera mi podcast en Apple Podcast, todo eso no lo tendríamos. ¿Qué es lo que nos da Apple Podcast en cuanto a las suscripciones? Lo mismo que nos da iVoox, que es un sistema que conocemos más porque lleva más años implantado. Es decir, la relación va a ser siempre de los suscriptores con Apple. Y yo soy un comisionista. Yo, el que hace el podcast, el que se pone el prestigio, el suscríbete a mi podcast en Apple Podcast, no sé cuántos, al final yo soy un mero comisionista de todo esto, porque la factura se la hace Apple directamente al suscriptor. Yo no sé quién es, yo no sé su email, no puedo contactar con él, no puedo llegar a mis clientes. Entonces, para los que ya estamos en marcha,
esto es un no. Claro, completo. Por eso, porque tú cuando montaste todo esto no es fácil montar. Tienes que tener una web, tenés que... Efectivamente. O sea, hay todo un trabajo ahí que son 2 días, ¿sabes? Pero fíjate, yo arranqué al mismo tiempo. Yo ofrecía el podcast por 2 vías. Lo ofrecía en mi página web y lo ofrecía a través de iVoox, que iVoox tiene este plan de suscripciones de fans, que es el equivalente. Y al final acabé quitándolo de iVoox. ¿Por qué? Porque yo en iVoox nunca he tenido mucha audiencia realmente y me estaba dando cuenta que tenía oyentes de primera y de segunda. Los de primera eran los que estaban pagando a través de mi página web. Y yo conocía sus emails, y ellos tenían su usuario y contraseña y tal. Y luego los de segunda eran los que estaban en iVoox, que pagaban lo mismo, pero por ahí no podían acceder a todo. Aunque lo importante es el podcast y tal, pero en estas cosas el factor comunidad y contenido adicional, o sea, no solo estás vendiendo un podcast, estás vendiendo algo más. Si te miras las noticias recientes, fulanito de copas va a sacar un podcast exclusivo en Apple Podcast, menganito no sé quiénes, los grandes, los gigantes, los que esperan miles de suscripciones, los que te van a ofrecer solo el podcast, ¿vale? Wondery, toda esta gente, todos estos grandes nombres estadounidenses, cuando hacen un podcast premium, no te van a ofrecer un grupo de Telegram, porque tú vas a hacer comunidad con quién. Tú no sabes cómo se llama el pavo de Wondery, no sabes cómo se llaman sus hijos, no sabes dónde trabaja, no existe esa relación con el podcaster semiprofesional, semiamateur, que sí te invita a pertenecer a su comunidad, ¿no? Entonces, pues eso puede estar bien para determinados escenarios, pero en otros realmente no. Y los que son desarrolladores y tienen contenidos en las distintas stores de Apple sabrán bien a lo que me refiero, ¿no? Que realmente existe ahí ese muro. Es cierto que te facilita muchas cosas, pero está muy en mano de ellos. Y eso para mi negocio ahora mismo no es interesante. Que todo esto puede acabar conmigo, ¿no? Las podcast wars, el empujón de Spotify, los otros, los de Podimo, los de Amazon Music. Los de iVoox. Todo, al final a los que estamos fuera nos van a escudriñar y nos van a eliminar. Pues no te digo yo que no, porque, oye, al final, ¿sabes? El Microsoft Messenger cayó. Pero sí te digo que voy a ser el último hombre en pie. No, aquí el problema que a mí lo que me pone mal de esto, o sea, me parece bien la monetización, pero lo que no me gusta, como dices tú, es que al final el control lo pierdes, ¿no? Y esto me hace acordar un poco lo que pasa con YouTube, que creo que no sé desde cuándo pasó, yo me enteré el otro día, es más, ni sabía que pasaba, que de repente yo había colgado un vídeo hace muchísimos años y de repente, a ver este vídeo que había colgado y veo que tiene publicidad. Digo, ¿cómo tiene publicidad? Si yo no le puse publicidad, yo no estoy monetizando esto. Pues a partir de no sé qué fecha YouTube le pone publicidad a cosas que subiste gratis. O sea, que digamos que estaban lucrando con Hombre, estás utilizando su plataforma también, entonces... Bueno, pero antes no lo hacían. Ya, ahora sí. Claro, lo que me pasa a mí es que ¿qué pasa si de repente que nosotros no queremos lucrar y no ponemos publicidad o lo que fuera, de repente en la plataforma de iTunes de Apple empieza a aparecer publicidad en estos podcasts? Entonces, ¿qué haces? O sea, es como, o sea, están lucrando a mi favor, se están llevando una pasta y yo no quiero que mis usuarios se coman una publicidad. O sea, es medio complicado. Y entonces ahí estoy con la lógica de Emilio y tiene razón. O sea, es un poco perder el control, ¿no? Lo que pasa es que también ello es la vía de escape, ¿no? O sea, es medio complicado el tema. Es complejo, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que Emilio ya es una persona muy conocida en el mundo de podcasting, muy reconocida, hace muchísimos años, ya tiene una trayectoria. Entonces, también es verdad que para una persona que recién empieza, es medio complicado, ¿sabes? Oh, no, medio complicado, no, es terrible. Quiero decir, tú antes, hace 5 años, tú empezabas un podcast y por ahí lo escucháis vosotros, o lo escuchaba yo, u otros podcasters que ya estuviéramos consolidados, un par de tweets recomendándolo porque nos ha gustado, un citarlo. Oye, pues el otro día en el podcast de Mengano de Copas, que no sabe nadie quién es, y de pronto lo citas y pimba, le has tirado 1000 descargas de pronto el último capítulo y lo has puesto un poco en órbita. Luego ya el tiempo dirá si sigue o no. Ahora eso es imposible. Ahora se puede dar con un cantón los dientes a alguien que, pese a estar recomendado o citado por alguien a quien le ha gustado su podcast, pueda conseguir 200 descargas. O sea, esto de las podcast wars, esto es terrible. Esto es terrible, digamos, para ese formato en el cual se podían descubrir valores nuevos, gente que desde casa tiene cosas que decir.
Que el mundo cambia muchas veces y no siempre a gusto de todos, pues también es cierto, ¿no? Muchas veces los podcasters nos hemos quejado, fíjate los de YouTube, qué bien que viven, porque claro, cuando la gente quiere ver un vídeo se va a YouTube. Sin embargo, lo nuestro les tienes que decir que sea Apple Podcast, que si iVoox, que si aquí no está, que es todo muy raro. Ojalá hubiera un YouTube de los podcasts. No, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir, porque ahí está Spotify que quiere jugar ese papel claramente y quiere, con aquello que decían en El Señor de los Anillos, ¿no? Encontrarnos, buscarnos y atarnos a todos con el anillo en la profundidad más absoluta, y es eliminar el feed, todo vía streaming, todo controlado por ellos, con sus exclusivos a cada paso que dan, con su publicidad metida por medio y encima haciéndoles el trabajo, porque cada minuto que la gente pasa escuchando un podcast en Spotify es un tiempo que no pasan escuchando música por la que ellos pagan derechos. Claro. Y nosotros matándonos por tener nuestro podcast en Spotify. O sea, la jugada les ha salido redonda. Claro. Estamos trabajando gratis para ellos. O sea, pero ¿y cómo vamos a renunciar a eso? O sea, ¿cómo voy a decir yo, no le voy a hacer el juego, estos suecos, pero que se piensan, no voy a subir mi podcast a Spotify? No puedes. No puedes si ahora mismo le está hablando de tú a tú a Apple Podcast. O sea, la irrelevancia te puede llegar mucho antes. Entonces, somos como dicen los responsorios de Semana Santa, somos como corderos llevados a matadero y no lo sabemos. Algunos sí lo sabemos y estamos yendo igual, pero... Bueno, Decar, ¿hay alguna última pregunta sobre el podcasting? Que ya tenemos que ir cerrando el directo. No, es un mundo... Bueno, el Spotify de los podcasts, yo pensaba que hasta ahora que era iTunes, ¿no? O sea, Apple, ¿no? Era por lo menos la referencia, ¿no? Siempre hasta hace un par de años era si no estabas allí, no estabas en ningún sitio, ¿no? Pero ahora sí, hay varias plataformas que están peleándose por ser lo que en su momento era iTunes y los podcasts que había allí alojados, que se tomaban como referencia, ¿no? En cuanto al tema de monetización bueno, yo creo que yo personalmente siempre he tenido mucho problema con el tema de la profesionalización porque el podcast, la diferenciación entre la radio comercial y lo que es el podcasting es muy difusa en cuanto entra el tema de la monetización, en la profesionalización al final, en la combinación, ¿no? Al final, un podcast profesional y monetizado, bueno, profesional es que evidentemente vas a obtener unos beneficios, ya sea por suscripción directa o ya sea por publicidad. ¿Qué diferencia hay con un programa de cualquier radio comercial, que también los tenemos a montones, que ya emiten, la mayoría, si no todos, emiten también formato podcast? Es que ahí siempre ha habido un terreno confuso cuando una parte se acerca a la otra, ¿no? Porque también hay plataformas de los medios del país y todo esto que están emitiendo a través de todo este sistema, a través de los podcasts, ¿no? Y yo siempre he pensado que ahí hay un campo, no sé, que al final, cuando entran las variables del dinero, al final te conviertes en una emisora de radio. Si no tienes postes de FM, no tienes estudios en Madrid, en Barcelona y en no sé dónde, pero en el fondo vas a funcionar igual que una radio. O sea, la propia dinámica de la monetización te va a llevar a funcionar como una radio. Entonces, siempre me ha parecido que, en cierta forma, pierde un poco el sentido del podcasting, ¿no? Eso es un poco mi opinión. Por supuesto que me parece estupendo que todo el mundo monetice. Lleve. Exacto, eso no, pero siempre me ha dado esa sensación de que al final se convierte uno en el otro, o sea, que dejas de ser en cierta forma, dejas de pertenecer a un mundo para entrar en otro. Emilio. Sí, evidentemente, sin duda es un paso diferencial. Y fíjate que le ha pasado incluso a Apple, ¿no? Tú decías que pensabas que el YouTube de los podcasts era Apple Podcast. Sí. Eso no es así por dos motivos. Porque para ser el YouTube de los podcasts tienes que estar omnipresente.
y Apple Podcast solo estaba en plataforma Mac. Y sigue estando solo en plataforma de Apple, ¿no? En el Mac y en el iPad y en el iPhone. Y por otro lado, tienes que hacer cosas. Tienes que hacer algo, tienes que moverte. Cosa que no ha hecho Apple Podcast en su vida hasta ahora, que lo han roto todo. O sea, por primera vez han decidido hacer algo, han encontrado el servidor que no sabían dónde estaba, ¿vale? Seguramente estaba en la misma nave de San Francisco. No, está donde está Siri, al lado. No, donde los de Google tenían el FeedBurner, al lado había otro servidor en Linux, le han dicho, oye, que está aquí esto. Y entonces han ido y lo han tocado, lo han roto todo absolutamente. Y fíjate lo que comenta Deckard, de que el podcasting monetizado cambia un poco parte de su sentido, parte de su espíritu, puede ser, evidentemente, puede ser, pero a Apple desde luego le ha pasado. En cuanto han querido meter algo, no, venga aquí, podéis meter vuestro podcast de pago. Como no han tocado esa vaina en toda la vida, lo han roto todo absolutamente. Mientras hablabas, he querido entrar a Podcast Connect a ver si me han hecho ya la transición. No han pensado que no, que tampoco me corre tanta prisa, ¿no? O sea, yo sigo sin tener acceso a mis podcasts. Afortunadamente, siguen funcionando en Apple Podcast según el día. Sí. Hay días que igual lo subes y el episodio sale en 12 horas. Sí, o sea, hoy es uno de esos días, amigos, porque ellos han puesto un nuevo robot a inspeccionar los feeds y decidieron que era una buena idea que pasara, esto lo decía James Cridland en PodNews, que el robot que inspecciona los feeds los inspeccionara unas 12 veces al día. Eso era suficiente. Luego ya han pasado a una frecuencia más elevada y hace poco celebraban algunos usuarios, ya lo recibo, pero hoy ha vuelto a aparecer el caos, hoy lunes, ¿no? Y, en fin, pues sí, efectivamente, esta gente, de luego, yo creo que está muy lejos de convertirse en el YouTube del podcasting, y como hasta ahora ellos eran los adalides del podcasting independiente, como decía Deckard, si tú bueno, fueron los inventores del podcast, vamos a ver. Bueno. Sí, con el iPod Classic fue donde nadie sabía lo que era un podcast. Eso es muy cierto, pero ¿por qué quitaron el soporte para hacer podcast en GarageBand? Sí, buena pregunta. Pero por pura maldad. No, eso, porque le gusta sacar cosas. Emilcar le gusta sacar cosas. Ellos son minimalistas. Y la gente decía, Adrián, eso es que van a sacar una aplicación específica para hacer podcast. Y yo pensaba, sí, sensato. Ni hostias. Que va, ni muchísimo menos. No lo van a hacer. Dice aquí Betadine, dice, son las 18:34 y Emilcar Daily y Love Infinito todavía no está en Apple Podcast, saliendo por la mañana. Es que es así lo que le he dicho a Emilio. O sea, hay días que funciona genial. Y hay días que de repente han pasado 12, 14, 18 horas y todavía no aparece el episodio, mientras que en las demás plataformas ya están disponibles. Sí, me decía un usuario, es que yo el podcast lo escucho en mi horario, no en el horario del podcaster. Yo no estoy teniendo ningún problema. Pensé yo, tú los escuchas para acostarte. Pero los podcasts diarios, en concreto, que somos los que más estamos sufriendo esto, entramos a formar parte de una forma muy especial en la rutina de la gente. Totalmente. Esta es una realidad. Lo saques cuando lo saques. Si tu podcast es diario, ya sabes que vas a entrar a formar parte de la rutina de las personas y además tienes que jugar con eso. Sí, nosotros lo hacemos, ¿no? Jugamos con eso. Claro, que tú tienes que saber que eso está ahí. Entonces, cuando tú a la gente le rompes eso, los partes por la mitad. Totalmente, sí. No, se quejan. Oye, tu podcast todavía no está y ya lo has subido. Y yo, estoy con la magdalena en la mano, no puedo mojarla en el café. Y yo ya estoy Israel, el placer que nos da cuando publicas algo y te dicen, no está todavía en Chuchicast, como si tú pudieras hacer algo. Pero yo no puedo hacer nada. Nada, no puedo hacer nada. No es que yo le da a subir, se acabó. Ya está. A partir de ahí ya no formo parte del podcast ya, porque ya está subido. Lo mismo ya te lo han dicho, 6 de la tarde, pero todavía no ha salido en Apple Podcast. Sí. Insisto, ¿qué quieres que haga? Ya, yo qué sé, cierra la aplicación, actualiza el feed, yo qué sé, digo, más no puedo hacer. Sí, es una cosa curiosa porque yo también me acuerdo igual un poco que Adrián, ¿no? Y soy muy malo para las fechas, ¿no? Pero los podcasts no sé si los inventó Apple, pero desde luego yo creo que el 100% de los que estábamos a través de los podcasts de Apple, que GarageBand tenía un apartado específico para crear podcasts. No sé, yo es que no sé si es invento de Apple, pero para mí sí lo era, porque todo se hacía a través de esa plataforma, cómo hacer, meter, subir los podcasts, todo era, o sea, no había, me acuerdo yo, hace muchos años, nadie te decía cómo subir el podcast a un sitio que no fuera Apple. O sea, sí, efectivamente, la relevancia les vino gracias al iPod, ¿no? Porque
antes de que Apple incorporara los podcasts en iTunes, no me acuerdo qué versión, lo digo en mis conferencias y nunca me acuerdo, lo tengo que leer siempre. La gente ya estaba haciendo eso. O sea, los podcasts ya existían, no con esa palabra podcast todavía, pero los podcasts ya existían y la gente ya estaba empezando a descargárselos en sus ordenadores y a través de iTunes se los pasaban con cable FireWire de cara a su iPod. Sí, Entonces, a partir de ahí ganaron el FireWire nombre. 400, para ser más exacto. Sí. A partir de ahí con el conector en forma de casita. Entonces, a partir de ahí ganaron el nombre de podcast, ¿no? Porque todo ese cast que acababa de nacer en el Internet de aquellas épocas estaba muy relacionado con el consumo a través de un iPod y en general de cualquier reproductor MP3. Lo que pasa es que en aquel entonces todas estas cosas pasaban en Estados Unidos y allí el iPod tenía una gran supremacía. Entonces, pues ellos se vinieron arriba e incorporaron los podcasts en iTunes, en la versión fulanita, y a partir de ahí en tu iPod tenías ese guión de podcast. Y efectivamente, a partir de ahí ya vino el super bombazo, ¿no? Porque en un producto que era de consumo, fíjate, pensamos ahora de consumo masivo, ¿no? ¿Cuántos iPods se vendieron? Pues los mismos iPhones que se venden mientras yo estornudo ahora mismo. La gente se lo compraba y de ahí, ¡pum!, podcast. O cuando salió el primer Apple TV y vimos que en la interfaz aparecía podcast y pensamos, la palabra podcast en el salón de la casa de la gente, el año del podcast, Dios mío. Es como estaba el año de Linux, ¿no? Me dejo el trabajo y me dedico a esto, Dios santo. Ahí hemos pasado tanto. Por lo que decías de GarageBand, no solo es que tuviera el soporte para crear los podcasts específicamente, que te permitiera insertar chapters con las imágenes. Sí, que eso hemos tardado siglos en volver a recuperarlo. Sí. Es que GarageBand se vinculaba con iChat. Joder, iChat, madre mía. Te permitía grabar un podcast con un invitado. O sea, esto que luego hemos, y disculpadme la expresión, que luego hemos meado sangre para conseguirlo, con tu GarageBand y con iChat lo tenías. Y te grababa además, fíjate qué inocencia, te grababa a cada entrevista, a los dos entrevistados, porque solo tenía soporte para dos, cada uno en una pista del estéreo. Fíjate tú. Uno por aquí y otro por aquí. Sí, como hago yo ahora. Sí. Lo hice una vez en mi primera entrevista a Pedro Ample y me dijo a la audiencia, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque yo me pongo así para dormir. Claro, y les jodes la vida. Me pongo solo el auricular. Y solamente oyes a uno. Y lo escucha al otro tío. Entonces, por favor, es muy bonito. No lo hagas nunca más. Está muy bien, pero no lo vas a hacer. Ya hemos visto que lo sabes hacer, no lo vas a hacer más. Ay. Dios mío. En fin, Emilio, que me lo paso siempre contigo estupendamente. Recuerda que este es un podcast explícito, así que te puedes expresar como te dé la gana, sin ningún problema. Y nada, espero volver a verte por aquí, volver a escucharte, que sigas con los podcasts, que a mucha gente les encanta, me incluyo. Ya sabes que eres un amigo, un compañero más en este podcast. Y nada, no te quitamos más tiempo, Emilio, ¿vale? Por favor, cuando hagáis retransmisión o lo que sea de la WWDC, a mí los fallos ya sabéis que me lo tenéis que contar como aciertos. Aciertos, sí, al revés. Yo funciono al revés. Yo funciono al revés. ¿Vale? Perfectamente. Yo creo que los tenemos más que asumidos. Vale. Así que nada, Emilio, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos encontrar tu página web? Aunque toda esta información está en la descripción de este episodio. Pues en emilcar.fm ahí tenéis todo el podcasting que hacemos mis compañeros y yo. Está ahí disponible con todos los enlaces a todas las aplicaciones de podcast que existen. ¿Y dónde te pueden seguir en Twitter? @Emilcar. Tal cual, @Emilcar, exactamente. Pues nada, Emilio, no te quitamos más tiempo, ¿vale? Gracias por aceptar la invitación. Lo hemos pasado estupendamente esta horita y poco. Y nada, mucha suerte en tu podcast, que sigas creciendo, que sigas con tu red de podcast y nada, que nos dejes siempre disfrutar de cada episodio que subes diariamente, ¿vale? Muchas gracias por tus palabras. Un placer. Hasta luego, chicos. Venga, un abrazo. Chao. Chao, Emilcar. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos,
Porque ellos cambian las cosas. Empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos... Ah, Emilio, se me ha olvidado. Tienes que actualizar, Emilio. Acaba de salir la 14.6. ¿Qué? Ha salido la 14.6 ahora mismo. Es lío, sí. De iOS. ¿Sí? Sí, nos han dicho en el chat. Así que... Es por eso que no salía ese estaba en el mismo servidor que los podcasts, debe ser. Claro. Así que, Emilio, todos a actualizar. 14.6. iOS. En fin. Qué locura. Qué locura, en fin. Venga, hasta Esto es verdad, es verdad. Sí, el siguiente podcast. Ay, Dios mío. Venga, hasta luego.